En este módulo presentaremos algunos conceptos que toda persona que inicia en el mundo de las bases de datos debe conocer. El primer concepto que vamos a ver es el concepto de dato. ¿Qué es un dato? Un dato es la unidad mínima de la información y puede ser de diversos tipos. Es decir, existen tipos de datos como letras, números, fechas, entre otros, como vamos a conocer en el desarrollo de este curso. Lo interesante del dato es que un dato por sí solo no está presto a interpretación, es decir, un solo dato no es una información en sí mismo, no proporciona una información en sí mismo. El siguiente concepto es el concepto de registro. Un registro es un conjunto de datos relacionados entre sí y proporcionan alguna información. Ahora sí, el registro es un conjunto de datos que en un principio por sí solos no nos brindaban ninguna información, pero que al estar relacionados y juntos, ahora sí podemos determinar algunas conclusiones a partir de ellos. El siguiente concepto es el concepto de archivo. Un archivo se puede definir como un conjunto de registros. Es una forma de organizar registros que están relacionados de alguna manera. Por último, el último concepto es el de base de datos. Una base de datos es un conjunto de archivos relacionados entre sí. Vemos cómo cada uno de estos conceptos está relacionado uno con otro de manera jerárquica. Donde empieza la magia es a través del dato, el levantamiento de los datos. Luego, la forma que relacionamos esos datos nos permite agruparlos en registros. Y estos registros luego podemos almacenarlos en archivos que en su conjunto van a formar las distintas bases de datos con las que trabajemos. Otra definición de base de datos es que una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos perteneciente a un mismo contexto y almacenado sistemáticamente para su posterior uso. Esto es de vital importancia porque no solamente se trata de guardar la información, sino de hacerlo de una forma que sea fácil recuperarla y en el mínimo tiempo posible. Cabe destacar también que existen diferentes tipos de base de datos de acuerdo a la tecnología que emplean. Por ejemplo, la imagen que ven en pantalla, ambas imágenes representan una base de datos. La imagen que está a la izquierda representaría una base de datos digital y la que está a la derecha pues representa una base de datos análoga. ¿Qué es una base de datos análoga? Bueno, precisamente las bases de datos son conceptos que vienen antes del desarrollo de la computación. Y tanto como una agenda telefónica de papel que se utilizaba mucho para guardar los contactos, como una biblioteca o una agenda de teléfono de estas que disponían las telefónicas, pues eran en sí misma una base de datos. Por otro lado, está el concepto de sistema gestor de bases de datos. Un sistema gestor de base de datos relacional nos permite establecer el modelo de relación que es en el cual se basan las bases de datos relacionadas, que fue desarrollada por Frank Cott en 1970. Bien, este modelo nos permite organizar nuestras bases de datos de una manera lógica, que podamos entender y asociar nuestro conocimiento del mundo que nos rodea para poder dar solución a problemas informáticos. El sistema gestor de bases de datos se compone de varios programas que nos permiten editar nuestro código de base de datos y poder mantener y gestionar nuestra base de datos en sí. Básicamente, los sistemas de bases de datos actuales son un intermediario entre nosotros y las bases de datos que gestionamos. Hay muchos sistemas gestores de bases de datos, pero les voy a mencionar de los que son más famosos. Entre ellos están Oracle, MySQL, SQL Server y el propio Postgres. SQL, hemos estado hablando que Postgres SQL es un sistema gestor de bases de datos y ahora vamos a ver
qué significan las siglas SQL que están en su nombre. SQL es el lenguaje universal de consulta para las bases de datos relacionales. Es un lenguaje declarativo, no un lenguaje de programación, y se utiliza específicamente para tener acceso a las bases de datos relacionales y permitir diversas operaciones sobre ellas. Es de vital importancia recalcar que conociendo SQL ya nosotros podemos aplicar estos conceptos aprendidos en cualquier sistema gestor de base de datos siempre y cuando sea relacional, ya que todos los sistemas gestores de base de datos relacionales utilizan SQL como lenguaje. El modelo relacional permite establecer una serie de entidades y relaciones entre ellas para modelar o diseñar nuestras propias bases de datos. Este diagrama que ven en pantalla se conoce como el diagrama de entidad-relación y se utiliza mayormente para representar de manera gráfica nuestra base de datos. Cada una de estos cuadrados que están en este diagrama representan un archivo que de forma homóloga los vamos a llamar a partir de ahora como tabla. ¿De acuerdo? En bases de datos, estos archivos, que son un conjunto de registros relacionados entre sí, se conocen también como tablas. Entonces, vemos en este diagrama entidad-relación, nos permite ver cómo se relaciona una tabla con otra. Esto sería un curso en sí mismo. Nosotros no vamos a ver aquí la explicación correspondiente para trabajar con diagramas de entidad-relación, sino que más adelante podría realizar un curso con esos fines. El modelo relacional, como mencioné, fue desarrollado por Edgar Frankfurt del laboratorio IBM en 1970. Y algo que quiero destacar de este hecho, de la fundación, de que hace más ya de 50 años que se fundó este modelo, hasta la fecha el modelo relacional sigue siendo el modelo por excelencia para manejar bases de datos a nivel empresarial. Por lo que los conocimientos que adquieras en este curso van a seguir válidos por mucho tiempo. Entonces, hablamos que el diagrama de entidad-relación llama entidades o tablas a los archivos de la base de datos. Y básicamente mencionamos que un registro, ¿verdad?, que se componía de varios datos, se componía de varios datos que estaban relacionados entre sí. Entonces, esto que vemos aquí en pantalla son una serie de datos que están relacionados. Están en 3 columnas diferentes para destacar algo muy importante. Los datos, la relación entre los datos determina la información que se va a proporcionar. De manera que, por ejemplo, en la fila que está en la columna que está a la izquierda, más a la izquierda, tenemos los siguientes datos: nombre, apellido, teléfono y edad. Quiero que te detengas un momento y pienses en un nombre para ese archivo que contenga esos datos, que levante nombres, apellidos, teléfonos y edad. ¿Ya lo hiciste? Esta entidad que refieren estos atributos o campos bien podría ser o tratarse de una persona, ¿de acuerdo? Podría ser también un cliente, un empleado, un suplidor, pero en esencia, ¿qué tienen en común esas 3 entidades que he mencionado? Bueno, que las 3 son personas. Entonces vamos a decir que estas características específicas hablan de una persona. Pero vamos a ver a la siguiente columna. Tenemos acá marca, modelo, matrícula y tipo. Lo primero que nos llega a la mente en este caso es que esa entidad a la cual se refieren esos atributos es un vehículo. Por último, la columna que está a la derecha menciona los campos código postal, nombre, país y población. Rápidamente pensamos que se trata de una ciudad. Una entidad es algo del mundo real que nosotros ya conocemos, que tenemos que identificar en los requerimientos para poder crear nuestras tablas o archivos de datos al momento que estamos diseñando nuestras bases de datos. Un requerimiento es lo que genera la creación de la base de datos, una necesidad que genera crear una base de datos. Y eso lo vamos a estar viendo más adelante.
Entonces, hablamos que el modelo relacional no solamente habla de entidades, archivos o tablas, sino que también habla de relaciones, por eso el nombre relacional. Lo que establece el modelo relacional es que puede crearse vínculos entre archivos aislados. Por ejemplo, en este caso tenemos un archivo donde se guarda la información de los clientes de un rentacar y los carros que posee ese rentacar. En ese contexto, ¿qué relación existiría entre un cliente y un carro? Bueno, la relación es que el cliente alquila un carro. Esa es la forma en que ambos archivos estarían vinculados. La forma que SQL utiliza para establecer esos vínculos va a ser tratada a profundidad en este curso. Por último, las tablas son una representación gráfica de las entidades y suelen representarse por filas y columnas. No significa esto que de esta forma se guarda la información en la base de datos, sino que se utiliza como estándar de representación de datos. Entonces, las columnas, ¿verdad? Son llamadas campos también, y las filas, que son los registros, la intersección de varios campos, son también llamadas filas, ¿de acuerdo? Entonces, en este curso vamos a estar viendo y aplicando todos esos conceptos y vamos a tener una pequeña introducción al uso de pgadmin4 para poder realizar los ejemplos. pgadmin4 es la herramienta de administración gráfica que instalamos junto con el sistema gestor de base de datos Postgres para poder entonces crear y consultar nuestras propias bases de datos. Y eso lo estaremos viendo en el próximo video.